La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, estamos en el programa Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperú.tv. Bien, hoy día vamos a tratar un tema muy especial. En la Universidad Nacional de Ingeniería tenemos un alumno, el alumno emblemático de quien todos hablamos y estamos orgullosos. Es Barton Sivak, ahora profesor del MIT, egresado del Colegio León Pinelo. También tenemos otros alumnos igualmente notables, no tan conocidos por todos ustedes y que realmente son dignos de admiración. Por ejemplo, estamos hablando en este caso de Agustín Zúñiga, que en el examen de admisión del año 1972 de la Universidad Nacional de Ingeniería, en el segundo puesto, nuestro amigo Agustín Zúñiga, acá presente. En el tercer puesto, no me acuerdo, no tengo el dato, pero en el cuarto estuvo Barton Sivak, o sea que Agustín Zúñiga le ganó a Barton Sivak. Pero entonces vamos a conversar con Agustín Zúñiga para que nos diga en qué condiciones estudió los dos últimos años de secundaria. Gracias, Agustín, por aceptar esta entrevista. Entonces, ¿dónde estudiaste el cuarto año de secundaria? Debido a la necesidad y obligación de continuar mis estudios de cuarto y quinto en el área de ciencias, tuve que emigrar a Lima y mis padres, mis hermanos, dos hermanos que estudiaban todavía aquí en la universidad, hicieron lo posible, pues seguramente por ubicarme en algún colegio reconocido, pero no lo lograron. Entonces cerca al departamento, al cuarto donde vivíamos, quedaba el Colegio Moderno y ahí estudié mi cuarto año. Obviamente sorprendido porque venía de la sierra y en ese colegio era un espíritu bastante limeño, ¿no? Entonces no sé si habría sentido discriminación, ni me recuerdo. Lo cierto es que sí me gustaba el deporte porque hacíamos esfuerzos físicos, el curso de educación física en un estadio. De ahí, ese fue mi cuarto año de estudios secundarios. Luego mis hermanos, con mis padres, nos trasladamos a una habitación cercana al Colegio Granda, en la urbanización de Ingeniería. Ahí vivimos el año 70, porque ya mis padres habían venido, mi madre sobre todo, porque mi padre sí todavía recién chiquea, y habitamos un garaje de mi tía, y ahí el colegio más cercano era el José Granda, doctor. Y en el Granda, ahí decías tú que el profesor no era muy incentivador. ¿Qué le decía este profesor fatal? Exactamente, como en realidad el aula quinto F es el último aula de los quintos, y por tanto solían seguramente llegar ahí estudiantes repitentes o algo lo que fuera. Como tú eras provinciano, recién llegado, te pusieron en la última. Exactamente, allá, sin embargo, conforme el rendimiento que tenían, los propios estudiantes me ubicaron en la carpeta central adelante, ¿no? Ah, eran tus hinchas, ¿no? Eran mis hinchas, porque como ellos sacaban bajas notas, y yo ya tenía costumbre de estudiar, pero, y sobre todo que había estudiado bastante en el seminario, donde te comentaba seguramente. La disciplina. Ahí, disciplina del seminario, full disciplina. 6 de la mañana, no podías estudiar más de las 9 de la noche. Todo eso te decía con que aproveches al máximo el tiempo, ¿no? Entonces de ahí traje esa costumbre de estudiar bastante temprano y que hasta la fecha lo llevo. Entonces en el grande del profesor había varias notas. Una anécdota es la que te comento, que decía: de aquí nadie va a ingresar a la universidad, no solamente a la universidad. Otro profesor decía... Así, la universidad. A la universidad. Otro profesor decía, me acuerdo de educación física, que era seguramente docente, diré de derecho, decía así: aquí, por ejemplo, en esta aula, algunos han tenido que ir a la cárcel, porque uno de estos estudiantes que están en estos niveles vio a una persona que estaba sentada al costado de su casa y le soltó un ladrillo del segundo piso, y sin darse cuenta le afectó. Cosas como esas anécdotas nos decían mucho. Sin embargo,
los estudiantes tenían una manera muy interesante de responder a los docentes. A tanto que ese docente decía que de aquí nadie va a salir, nadie va a salir. Uno de ellos le dice, profesor, usted siempre nos para diciendo eso. Pero sin embargo le hacemos un reto. ¿Por qué no escogemos un alumno de cada año y hacemos un concurso? ¿Quién es el mejor? Entonces, ellos asumían que yo era el alumno que iba a representarlos a ellos, ¿no? Claro, entonces ya... Eras tú el guerrero de la física, de la ciencia. Exacto. Tú te preparaste en Sigma, Bardon en ingeniería, me he enterado allí por los informes. Luego se encontraron ustedes en este examen de admisión. ¿Cómo fue, dónde fue tu primera prueba? ¿En qué local de la uni? ¿Y qué sentiste tú al verte con el primer problema? Exacto. Mire, en la Sigma, como academia muy prestigiosa, sabían cómo uno debería prepararse para las pruebas que deberían venir acá en la uni. Entonces inicié mis estudios en la academia, como ya tenía el deseo de estudiar fuerte, porque comencé en mayo, que se llama el ciclo anual, comencé a estudiar fuerte y después de las primeras evaluaciones terminé de semibeca. 3 becados y otros 3 semibeca. Era de semibecado, la siguiente evaluación pasé a becado y de ahí me mantuve becado. ¿Ya no pagabas? Ya no pagaba. Claro, porque sabían que ibas a ingresar y era propaganda para ellos. Entonces, ya ahí me sentía que los que compartían conmigo la beca en la Sigma, yo los notaba un poquito mayor que en edad. Entonces yo no compartía con ellos casi nada, me retiraba y estudiaba en mi casa. Como ya te comentaba, para evitar el ruido, la bulla ahí en la casa, que teníamos un comedor y la cocina, entonces yo me acostaba bastante temprano, 10 de la noche o 9, y me levantaba a las 4 de la mañana. Ese es mi horario. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Muy disciplinado. Disciplinado. Todo eso, haciendo el balance, proviene del seminario San Francisco de Sales, donde estudié en Huaraz, donde teníamos la disciplina muy exigente, ¿no? Entonces ya aquí, cuando a la uni vinimos, yo recuerdo que los nervios seguramente estaban a flor de piel, pero sin embargo yo ya había tenido el entrenamiento tan rápido que la primera prueba, no sé si fue el de psicotécnico, en ese tiempo se llamaba otra, pero el asunto es que en cualquiera de las pruebas, la técnica que nosotros hemos aprendido, por eso decía, a mi persona que ha ingresado en esos puestos, no debían decir cómo era tu método, al menos para compartir, ¿no? Entonces, mi método era bien efectivo. Veía todas las 40 preguntas y les ponía una especie de puntito, aquellos que se resolvía en el acto, casi mentalmente ya lo sabía. Entonces marcaba. Yo me daba cuenta de que en esa primera marcada tenía 20 preguntas ya prácticamente hechas. Y se sabía estadísticamente que con 20 preguntas estabas ingresado. Claro, o sea, ya habías ingresado, caray. Claro, entonces con eso así yo marcaba, yo tenía 20. Entonces lo resolvía, luego hacía otra revisión de lo que restaba, cuál de ellos era también más rápido hacerlo. Y así entonces llegaba siempre a un promedio de 36 a 40 preguntas resueltas. Ah, muy bien, o sea, toda una preparación para eso sirven las academias. Ahora bien, el resultado, ¿salió los resultados como en computadora, en papeles? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese día que fuiste a ver los resultados del orden de méritos? Ocurre que cuando las primeras fechas... El total al final, digamos. Claro, al final, pero lo interesante es que previamente a la prueba final, yo estuve, el código mío era 121. Cuando ingresé, 121. Ahora te comento. Para la prueba final yo estaba en el segundo o en el cuarto lugar. ¿Por qué había ese cambio? No, estaba en el cuarto lugar antes de dar la última prueba, que era física-química. Ah, o sea, en puntaje. En puntaje. Cuarto lugar de UTSA, ya ingresé, pues. Claro. Pero claro, no, si yo ya había ingresado casi con álgebra aritmética, geometría, ya había ingresado por la cantidad de puntos, pero el asunto es que empezaron a, entre comillas, presionar la gente de las academias, sabían que estabas en ese puesto,
y querían que tú continuaras. Que llegas al primero. Exacto, entonces tú entrabas a la puerta de la universidad, ya las academias te habían detectado. Hacían barra. Exacto, entonces querían que tú, si te faltara algo. Entonces yo recuerdo que en la final ya, yo iba a dar física química, que teóricamente era mi fuerte, por decir, y mi padre me dice, antes que vayas a hacer tu última prueba, hijito, mi padre venía de Chiquián para esa prueba, al final, me dice, para que te sientas bien, tómate una copita. ¿De qué? Me dio de pisco sería, ¿no? Y yo que jamás había tomado el asunto que para relajarte. Exacto, llega a la prueba, al contrario, me sentía como que me había traído algún efecto, supongo, pero no. Estaba medio mareado. Medio mareado y, bueno, el asunto es que hice mi método y ya, la anécdota viene esta. Le digo, mi hermano menor estaba en cuarto de secundaria, tercero de secundaria en el Guadalupe, ellos estudiaron así. Me dice, yo le digo, ¿sabes qué? No quiero ir al minuto. Yo voy, me dice. Va y vuelve y dice, tu puesto no estaba en el cuarto, estaba en el 121. 121. No puede ser que haya caído tan feo. Bueno, el asunto que ya me preocupé, como a las 8 de la noche, viene un paisano mío de Chiquián, que de mi propiedad, pero estudiaba, postulaba a San Marcos, él había ido a mirar, y vuelve, toca la puerta de la casa que teníamos alquilada, toca la puerta y pregunta por Agustín. Entonces, salgo y le digo, baja, me dice, me abraza y me dice, felicitaciones por ese segundo puesto. ¿Qué pasaba? Que los 119... ¿Era tu código? No, los 119 eran de los estudiantes becados que habían ingresado a la universidad. Ah, ya. ¿Me cuenta? Y los que postulaban comenzaban con el 120. Y hubo un festejo entonces. Entonces, en la misma noche, mi hermano de medicina que todavía estudiaba llega y en la noche ya me dice, estaba esperándome el otro joven, mi hermano llegó y hemos salido al parque a festejar. ¿Y cómo se festejan los provincianos? Siempre tienen que beber. Y en esa fecha me hicieron beber la guinda. No sé si te recuerdas que era una mezcla barata de 2 soles, no sé qué. Y ahí, al día siguiente es el deporte. Yo soy deportista. Claro. Y vivía al frente. No dabas. Ya dije, no, al día siguiente hemos jugado pelota a las 10 de la mañana en el campo de la Cayetano Heredia, que mi casa queda al frente y todavía accedían a jugar. He ido ahí con toda la gente y me empiezan a abrazarlo. ¿Y por qué? Porque en los periódicos salió la academia sí no había publicado sus claro, su pues cuadro, el interés es eso, ¿no? La propaganda. Exacto. De ahí, y luego tú te encontraste con Bardo Silo en clase. Sí. Porque, ¿cómo era? ¿Por qué en el mismo salón? En ese tiempo se estudiaban 2 años consecutivos, se denominaban estudios generales, que todavía no ibas a la facultad donde todavía se escogía. Tenías que estudiar conjuntamente. Entonces, los primeros 50 alumnos los juntaron en una aula. Ah, caramba. Estaba el hijo del rector de entonces, si no me equivoco, era Sotillo o algo así. Estaba en primer puesto, segundo puesto, todos los primeros 50. ¿Qué tal? Y entonces, fue la lucha de titanes. Entonces, ahí bueno, yo tenía la metodología que practicaba, era extremadamente efectiva. Efectiva, digo, a efectos de que no tenía diversidad de libros y de los pocos que leías tenías que encontrar el argumento o sustento de lo que estaba buscando. Tenía que ser un buscador de información precisa. O sea, tú tenías un problema y buscabas dónde había lo necesario para resolverlo. Exacto. Entonces, ese método me lo aprendí también jugando ajedrez. Porque te manejaban ajedrez, exacto, deporte, exacto, metodologías religiosas. ¿Y tú veías a Barton como...? Barton no frecuentaba el diálogo entre nosotros. No, estudiaba, llegaba, desaparecía. ¿Y dónde lo encontrabas? En su auto. Entonces nos dábamos cuenta. Nosotros éramos sumamente hábiles en experimentos. ¿Ah? En experimentos no nos ha ganado nunca una nota. Sí. Dime, ¿y tú has entrado al automóvil de...? Yo entré una vez, claro, ahí justamente vi asombrado la temperatura en la que estaba el auto, mientras afuera estábamos que nos angochábamos, entrabas tú, era como una especie de oasis, digamos, de aire tibio y los libros ahí.
me recuerdo asombrado cuando vi el libro de Pasta Dura de Feynman, ¿no? Feynman 1, 2, 3, y esa era pues, una emoción, la manera como él lo explicaba, cualquier fenómeno, prácticamente te daba de bandejita las ideas, ¿no? Entonces, llegar a eso. Bueno, pero no hemos frecuentado, entre los que habíamos ingresado, un diálogo. Pero fue una sensación entonces muy especial estar con Barton Silva, que es su auto de lujo, con libros. ¿Qué sentiste? Bueno, un poco de envidia, cara, dice que este pata tiene de todo, yo nada, ¿cómo es? Claro, yo sentí eso, tan es así que incluso pensé yo que debía estudiar idioma. Tú, claro, porque no sabías porque inglés. Quería tener porque él tenía libros la facilidad en con inglés. que lo leía. Claro. Entonces, y eso de ahí me causó, digamos, una doble, digamos, exigencia. ¿Por qué? Porque yo no iba solamente a la biblioteca de física, de ciencias, porque los de ciencias recurrían a libros de... Todos los que estudiamos en ciencias, digamos, teníamos que ir a esa... Y habían libros que estaban ya ocupados. Y cuando alguien sacaba un libro, casi por lo general no lo devolvía por lo menos un mes. ¿Te das cuenta? Oye, o sea, que tú estudiabas pues en condiciones totalmente adversas, ¿no? Aquí en Civiles encontré la biblioteca que no usaban un libro de matemáticas. Los civiles. Ya entonces, yo me iba aprovechaste el poco amor de la ciencia de Civiles. Y capturaba el libro. No me iba a la biblioteca diciendo, porque sabía que ahí ya era imposible. O sea que Barton Silva escogió electrónica y tú física. ¿Por qué física, estimado Agustín? Y debe ser porque en la Academia Sigma casi todos los problemas difíciles se reducían a física. Ah, ya, o sea, te gustan los retos. O sea, que eso era casi como nosotros, álgebra aritmética, casi cuando estaba leyendo el problema el profesor. Oye, pero si Barton Silva tenía libros en inglés y tú con pocos libros, ¿cómo en esa ya no había competencia? ¿Te ganaba? ¿Cómo la cosa? Claro que ganaba, porque, por ejemplo, los exámenes, me acuerdo que el examen de Balkin fue un examen de física, no sé si fue 2, creo. Yo saqué, creo que 14, y él sacó 19. Pero era inentendible el examen de profesor Balkin. Porque nosotros habíamos estudiado esa física con otro profesor. Y eran diferentes sus modos de encarar los problemas. Por eso es que intenté luego ser alumno del profesor Balkin. Ajá. Porque dije, tengo que ser alumno del profesor Balkin en alguno de sus materias. Y en ese año, ¿qué otro buen alumno había esa promoción de esos 50 alumnos? Bueno, por decirte, el selecto grupo de estudiantes que sí yo los notaba era el hijo del rector y el otros tenían una agrupación, digamos, se juntaban juntos. Efectivamente. Entonces nosotros, o mi persona por lo general, llegaba, marcaba esto y ya está. Porque me gustaba cuando me preguntaban, ¿cómo sale este problema? ¿Cómo sale este problema? Y él dice, mira, sale de esta manera. Ah, mira qué bien, algo así. Me gustaba siempre y como que me sentía que me estaban halagando, porque no era fácil encontrar ese grupo. Mi hermano de allá de Lima llevó un jueguito de ajedrez. Yo aprendí a jugar ajedrez porque mi padre nos enseñó a jugar ajedrez, nos promovía. Y llegó con un imán. Ya en la casa, yo me había especializado en ajedrez y le ganaba. Entonces agarré el jueguito de imán que trajo mi hermano, y con ese jueguito de imán me iba a rentar a los mayores. Por todo chiquillo andaba con mi jueguito de ajedrez aquí en el... Ahora, ¿qué aprendí de ahí? Estudié, ¿qué decía esto? El ajedrez se gana no estudiando las aperturas, sino estudiando las finales. Ah, caramba. Esa parte me lo grabé. Entonces, ¿qué hice? Eso lo apliqué en la web. Las preguntas de un capítulo están en la parte final, no están al comienzo. Entonces, yo me leía las preguntas, ya chequeaba cuál era, qué cosa quería decir cada pregunta, ¿no es cierto? Ya sabía en mente qué cosa quería cada pregunta. Luego me ponía a leer, a estudiar. Yo estudiaba ya sabiendo qué cosas me estaban pidiendo en la pregunta. Que es distinto a comenzar leyendo y después al final, cuando ya no tienes físico, cuando estás cansado, te pones a estudiar los problemas y nunca o sea, tú empezabas por el problema más difícil y ver qué cosa me ayudaba a resolver. Exacto. Ah, caray. Esa técnica es el ajedrez. El ajedrez. Me valió... Hay que estudiar los finales. Exacto, con las finales se ganan los partidos, no con las aperturas. Barton se va a electrónica, tú a ciencias, pero también ahí nuevamente hay gran diferencia, porque Barton tenía
información de Estados Unidos, de las universidades, él quería ingresar al MIT y tú no tenías ningún tipo de información, no visitabas alguna embajada, nada, o sea que francamente, estimado Agustín, perdiste grandes oportunidades porque yo conozco a los jóvenes de Lima, porque realmente tú no eres limeño, saben todos los mecanismos, van a la embajada británica, Francia, Estados Unidos, hay becas, etc. Tú así te quedaste, pero escogiste la carrera nuclear. ¿Cómo fue esa parte? Terminado, el año 78 terminó la universidad. El año 75 se pasó en blanco porque hubo una efervescencia de dificultades acá entre el rector y los estudiantes. Sí, hubo un receso. Entonces, ese año, 75, aquí los de ciencias nos dedicamos a hacer el fútbol y luego terminamos en 78. En octubre de 78, se presenta en el diario El Comercio que se iba a abrir una maestría en el ámbito nuclear entre el IPEN y la UNI, algo que se hicieron, y convocaban a todos los que consideraban que habían egresado, de las diversas áreas, ¿no? De todas. Entonces, y más, el atractivo también era que iban a pagarte algo, darle una propina para que estudies. Maestría en energía nuclear. Entonces, acicateado por otros amigos también que querían postular a eso, ¿no? De ahí de las habitaciones de todos los provincianos, siempre hay uno que está al tanto de esas noticias, te dice, mira, ya egresé, hay una oportunidad en tal estudio, o para hacer práctica, ¿no? Siempre nos comunicábamos así entre los paisanos que vivíamos cerca al barrio. Aquí en este barrio al frente, este barrio de ingeniería tiene muchos estudiantes de ingeniería que viven en esos cuartos, entonces en eso me avisan a mí, yo postulo aquí y ingreso a la maestría. Ya has hecho una carrera brillante ahí, has sido director de investigación, Sí. Pero hay otra parte también que es interesante en tu carrera. Finalmente tuviste la idea de ser doctor en física. Después de un largo tiempo no habías salido al extranjero. Sí. ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo nació? ¿Y dónde fuiste? Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia allá? Sabe el estudiante que hay en ciencias que tiene que terminar su carrera solo como doctor, no puede considerar como finalizada su trayectoria antes de llegar a ser doctor. Entonces, eso lo sabíamos. Yo ya trabajaba en algunos cursos aquí en la UNI y algunos estudiantes de acá pasaron por el centro nuclear. Y luego esos estudiantes que fueron al centro nuclear a recibir charlas, uno de ellos se había ido a Campinas a estudiar a Brasil. Y me escribió, me dijo, doctor, mira Agustín, profesor, me dice, acá hay oportunidades para estudiar maestría. Claro. Entonces, ¿por qué no se viene? Etcétera. ¿Ya? Entonces, habíamos pasado dificultades seguramente ellos, estudiando acá, pero como iban a Guarangal a ver los experimentos y les habría gustado, ¿no? Todo eso lo que había allá. Entonces me dijeron, entonces yo dije, ¿y por qué no? No se da el examen para ir allá, porque el profesor de allá ya te había pedido, porque los estudiantes que me conocían acá, que estuvieron estudiando su maestría, habían abogado por mí. Claro, Agustín, gran estudioso, se esfuerza bastante, el profesor inmediatamente te solicitó que vayas. Exacto. Entonces para ir, y estando allá me dice, tú no, de acuerdo al rendimiento, tú no tienes, y lo que me muestras, no tienes que comenzar, no tienes que hacer maestría. Acá, aquí el consejo... Con todo lo que has conocido, has hecho en el IPEN, ¿para qué maestría de frente, doctorado? De frente, doctorado, pero tienes que pasar todas las materias que se requieren, incluido las materias de la maestría, para que tengas los créditos correspondientes. Pues. Y es así como comencé a estudiar. De nuevo, eso es difícil después de un periodo de descanso de años, claro. Ponerte en el asiento de estudiante, complicado, ¿no? Complicado. Me acuerdo yo la primera prueba que di fue mecánica estadística. Un profesor de Campinas ahí, de la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hemos tenido no sé si sea bueno o malo, pero una cierta confrontación, la UNI
estudiantes de la UNI o estudiantes de las otras universidades, ahí en los posgrados, ¿sabes? Entonces, ya, sí, de la UNI, ¿quiénes vienen? Profesor Zúñiga, Agustín y otros, pero Agustín les llevaba por lo menos 10, 15 años. Entonces, no, es olvidado el asunto. O sea, tú estabas ya, digamos... He comenzado a los 38, doctor. 38 con los juveniles, competiste ahí. 25, 28 estaban comenzando, entonces... Pero el método de estudio es efectivazo, doctor. Entonces, apliqué mi método y efectivamente, cuando empiezan a dar nota, la primera la nota de la evaluación mecánica y estadística, yo me recuerdo, yo pensaba que me iban a decir que alguna nota, ¿no? 12, 13. O sea, ¿qué me ponen? A más. Como 20, más o menos. Exacto. Entonces ahí se corrió esa noticia ahí. ¿Quién ganó? Siempre hay el grupo que está llegando, ¿quién es el que destaca? Entonces, al ver mi persona, dije, el mayor, que no se pensaba. A partir de ahí... ¿Quién es este joven? ¿De dónde viene? De este señor, ya, ¿no? Claro, pero como no había estudiado, seguido, ¿cuántos años, imagínate? No, es difícil, yo sé. Difícil. Tenía que retomar casi todo de nuevo, ¿no? El asunto es que la metodología es muy efectiva. Yo pues me pongo a pensar a veces, cuando tienes condiciones, y yo supongo que tenía esas condiciones, el método te lo multiplica por 3, por 4. Claro, o sea, método de estudiante. Exacto. O sea, tu técnica es ver el problema final. Y informarte con todos los libros de lo necesario para resolver. Interesante. Eso es difícil. No se me había ocurrido. Yo humildemente empezaba con el problema más fácil, poquito a poquito, ¿no? Pero tú, ¡pum!, de frente a las grandes ligas. Eso lo aprendí porque yo consideraba que era como una suerte de carrera y eso en la academia encima, para llegar a ser primero puesto, es una carrera, doctor. Claro, es una carrera que tiene una competencia. Exacto, tiene una competencia. Eso, y que tú le hayas ganado a Barton Silva, parece ya histórico. Además que tú hayas escogido física, él electrónica. El gran Barton se equivocó, debió entrar a física, pero se corrigió allá en Estados Unidos y se pasó a la carrera que tú escogiste primero. Interesante. Ahora, me da un gusto que menciones, doctora, esta es una suerte de comparación, algo que obviamente reconozco que es una luminaria, lo que quería decir es a lo que uno dentro de sí lleva en la Universidad de Ingeniería. La Universidad de Ingeniería es un centro en el que están tantas mentes. Forman parte de un club muy especial. Barton y Agustín. Barton, el hombre con grandes recursos económicos. Agustín, provinciano de Chiquián, de San Martín de Porres, se juntan acá, son grandes amigos, compitieron de igual a igual, claro, no tanto porque con los libros que traía él y tus libritos de civiles tampoco podías, digamos, aspirar a ganarle. Pues. Ahora te comento. De todas maneras es una gran hermandad la gente de la UNI, así que simplemente es una conversación para ver lo importante que es el gusto por las ciencias, pero también, ojo, estimados amigos, las facilidades con que estudian las personas. Nuestro país, el Perú, desafortunadamente no permite que haya una competencia de igual a igual. En los países desarrollados, yo estaba en Francia, a los estudiantes se les da todas las facilidades para que la competencia sea de igual a igual, y no digamos competencia, sino que aprovechen al máximo los recursos humanos. Nuestro país hasta ahora sigue en esta situación, porque si quieren tener libros de calidad en inglés, cuesta caro. Un PDF cuesta caro, ya todo es plata y plata, y si tú no tienes esos recursos, como fue el caso de Agustín y muchos otros estudiantes de la UNI, pues es un poco difícil que avancemos. El gobierno, repetimos, debe tomar cartas en el asunto si es que quiere que el Perú salga de esta caída libre en que nos encontramos por falta de una buena educación. ¿Qué te parece el discurso? Está muy bien, doctor, y sobre todo que la educación es la puerta que nos abre al futuro para las personas fundamentalmente que no tenemos esos recursos económicos y nuestra expectativa es la educación.
Para que lo pongas en alguna parte de la presentación, una anécdota que me gustó mucho y que suelo tenerlo incluso como un trofeo ahí en mi casa, es cuando yo hice la mecánica cuántica allá en Campinas, mecánica cuántica 2, se supone que es más abstracto que... Cuántica 2, ¿cierto? Claro. La mecánica cuántica 2, ahí hay conceptos más abstractos y que son aplicados en las ciencias de alto nivel, en el CERN, en todos los grandes laboratorios. Exacto, entonces ahí el examen final, yo saqué la máxima nota ahí que era 97 sobre 100. Y eso lo guardo hasta ahora porque de alguna manera te revive, digamos, páginas que como otros lo guardan seguramente su trofeo pues, de fútbol, guardarán no sé qué. Su diploma, su Exacto. copa. Yo guardo eso. Pero tú lo tienes por lo menos en un cuadro ahí, ¿o cómo es? Ahí lo tengo, ¿no? En una caja cerradita que lo veo de vez en pues, cuando. Agustín tiene que Un tener día lo ahí. vea, le voy a tomar la foto para que... No, tú tienes que ponerlo ahí con su vidrio, así como un diploma de doctor. ¿Ah? Exacto, entonces... Oye, pero tu usted- diploma de doctor por lo menos lo tienes en un cuadro en tu casa. Pero en la casa no lo visita nadie, ni yo mismo creo que lo visito. Muy bien, pues muchas gracias. Mira, ve, Agustín ha sido seminarista, ha sido físico y es físico, futbolista, es escritor, divulgador. Obviamente esa diversificación pues muy amplia le ha permitido interactuar con políticos, puesto que ha hecho maestría en gobierno y políticas públicas, política e innovación. Una personalidad de altísimo calibre, no tan concentrado como Barton, que va a la física, pero son dos personalidades importantes que la Universidad Nacional de Ingeniería debería reconocer a los dos. Claro, en este momento tenemos pues a Barton como ícono de la UNI, pero creo en este programa rendimos gran homenaje a Agustín Zúñiga Gamarra de Chiquián, un pueblo más o menos bonito, no tan bonito que Salpo, pero bueno. Por ahí va. Por ahí va. Gracias, doctor. Gracias, Agustín. Gracias, doctor. Y con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.